otro lugar, pero qué bueno. Mateo capítulo 21, verso del 1 al 11. La palabra del Señor nos cuenta la historia de la entrada, ¿qué cosa? Triunfal. Aunque no dice ahí así, ya para nuestra mente y nuestros corazones, la entrada triunfal de Cristo, ¿dónde? En Jerusalén. En Jerusalén. Y usted dirá, bueno, eso sucedió hace 2000 años, ¿eh? Podemos decir nosotros, ya eso sucedió hace 2019 años, bueno, 2020 años. ¿Y qué tiene que ver con nosotros ahora la entrada triunfal? A ver, ¿qué le parece la entrada triunfal? ¿Por qué es importante para usted y para mí hoy? Nos quedamos así pensando, ¿eh? Entonces yo quiero llevarlos a ustedes a meditar que la palabra de Dios son noticias actualizadas. Amén. Son noticias que nos animan y nos alimentan hoy, y sí tiene importancia y sí tiene connotación esta entrada triunfal para nuestras vidas. Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en la entrada triunfal es que ¿quién era el que estaba entrando a Jerusalén? ¿Quién era? Jesús. Jesucristo estaba entrando a Jerusalén. ¿Quiénes iban con él? Los discípulos. Los discípulos. ¿Y quién más se sumó? Mucha gente. Mucha gente. ¿Y por qué había tanta gente? ¿Cómo fue que se invitó tanta gente para estar en la entrada triunfal? Es una pregunta que vamos a responder. Segundo, ¿qué usaron esas personas para que Jesús fuera por el camino? Un burrito. Lo montaron en un burrito. Vamos a ver por qué se montó en un burro y no en un caballo. ¿No le llama la atención eso? Y lo otro, ¿qué fue lo que pusieron en el piso? Pusieron los abrigos, diríamos nosotros, pusieron los abrigos, las mantas, y pusieron también ramas de los árboles. Y usted dirá, bueno, ¿cómo es? ¿Qué lograron hacer con las ramas y con las mantas? ¿Qué hicieron? Una alfombra. Una alfombra. ¿Por qué? Del Rey de Reyes. Porque Jesús es el rey que estaba entrando en Jerusalén. Jerusalén tiene una gran importancia para toda la humanidad. De hecho, para muchos es el centro de la historia en esta tierra. Todas las cosas que suceden en Jerusalén tienen una connotación internacional muy fuerte. Y no solo en este tiempo, ahora también. Es muy importante. Ahora, dice que se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió a 2 de sus discípulos, y qué interesante, 2 de sus discípulos fueron enviados para buscar el burrito, el hijo de asna. Y algunos dicen, aquí hay un término importante, pollino. Y esto es un chiste, esto no es real, ¿ok? Pero es un chiste de alguien que realmente lo dijo. Digo, ¿qué pollino más grande que Jesús se subió? Pero no es un pollito, es el hijo del asna. Así que era un burrito, y Jesús se subió en el burrito y entró a Jerusalén. ¿Por qué en el burro? Porque el burro es un símbolo de paz. Es un símbolo de humildad, ¿verdad? Entonces, el reinado de Jesús, en muchas ocasiones, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y cuando nosotros analizamos en la entrada triunfal, la persona de Jesús, como todos sabemos, el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice amén a eso. Amén. Y en la predicación desde Juan el Bautista, Jesús y los apóstoles fue diciendo, el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Ese es el centro de la predicación de Cristo y de los apóstoles. Otro día vamos a estudiarlo también, pero muy importante, porque para la iglesia del siglo XXI tenemos que estar, y esto es una de las importancias de la entrada triunfal, tenemos que tener bien consciente que es el reino de Dios que ha venido a nuestras vidas. Por eso para mí es el centro de la entrada triunfal, es el reino de Dios. Ahora visible, entienda históricamente, visible para los judíos. ¿Y cómo fue que se reunieron tanta gente en Jerusalén para el tema de la entrada triunfal? Bueno, muy fácil.
dos acontecimientos sucedieron, uno más pequeño, pero estoy seguro que si sucede aquí también va a pasar lo mismo. En esos días Jesús se acercó a esa ciudad para visitar a María y a Marta porque su hermano Lázaro había muerto. ¿Cuántos días se pasó Lázaro muerto? 4. 4 días. ¿Y qué hizo Jesús? Lo resucitó. ¿Se imagina que alguien haya muerto que nosotros conocemos y que ha estado 4 días muerto y que Jesús lo resucite? ¿No le gustaría ver usted a esa persona que hace 4 días habíamos recibido la noticia, se murió fulano y ahora, oye, resucitó fulano? ¿Dónde vamos? ¿Qué va a hacer usted? Ir a visitar a esa persona. Vamos a ver cómo fue que se levantó, cómo es la cosa. Y esa historia, ese acontecimiento que fue más pequeño en comparación con el otro que voy a hablar, hizo que había varias personas allí. Segundo acontecimiento estaba ocurriendo en la preparación para una fiesta importante, nacional, social, que se llamaba la fiesta de la Pascua. Y muchos judíos que estaban en otras ciudades venían a Jerusalén. Así que había mucha gente en Jerusalén. Había muchas personas congregándose en ese lugar porque había, como socialmente los judíos, esta fiesta tenía una connotación religiosa y social muy fuerte. Y en medio de esa preparación, ahí estaba Jesús. ¿Y cómo se enteró Jesús de que la fiesta de la Pascua se estaba preparando también? Muy fácil. Fue el mismo Jesús quien le dijo a Moisés que estableciera la fiesta. Antiguo Testamento. ¿Recuerdan? La fiesta de los tabernáculos se estaba desarrollando. Era una fiesta que le ayudaba a la nación de Israel a enseñarle a la nueva generación cómo ellos habían pasado en el desierto. Y sin entrar en detalle, la fiesta de los tabernáculos, que es antes de la Pascua, es como salir al campo y hacer tiendas de campaña. Y ahí estaba la gente reunida, recordando, así la generación anterior pasó el desierto y Dios lo ayudó. Y la nueva generación escuchaba todo lo que Dios había hecho. Entonces la fiesta tenía no solo una connotación social, porque había música y había comida, sino una connotación de enseñanza, de transmisión a la nueva generación. Y como me gusta a mí y lo que el Señor nos enseña, un momento de la familia para dar discipulado a los jóvenes. Porque ustedes son muy importantes. Si yo diría quiénes son los que más me interesan hoy aquí, son ustedes, la juventud. ¿Ya? Ya Nancy dice, ¿y yo? No, todos somos jóvenes aquí, ¿verdad? Lo que uno ya vamos más jóvenes y otros tenemos más juventud acumulada y otros menos juventud acumulada, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen más juventud acumulada, verdad? Estamos aquí. Pero qué importante la nueva generación pueda decir, la entrada triunfal tiene que ver conmigo, porque Cristo es mi Rey. ¿Usted dice amén? Amén. Entonces, este hombre, Jesús de Nazaret, que es Dios y es hombre, entró a Jerusalén montado ¿en qué? ¿Por qué? Simbolizando ¿qué cosa? La paz y la Paz, humildad, porque el reino de los cielos es paz, gozo y poder en el Espíritu Santo. Amén. Cuando esté hablando del Rey Jesús, estamos hablando de que Jesús va a traer paz a tu vida. Si usted necesita paz, es Jesús quien puede dársela. Él es el príncipe de paz. Y por eso vino en un burrito dando símbolo de paz, de humildad delante de aquellas muchas personas que estaban allí. Y esta fiesta, esta entrada de Jesús fue profetizada. Génesis capítulo 49, verso 10. Qué interesante que el Señor desde la antigüedad estaba hablando de este momento y lo hizo en varias ocasiones. Vamos a usar 2 o 3 textos para hablar de la profecía, es decir, el anuncio anticipado de parte de Dios de este acontecimiento. Génesis 49, verso 10. No será quitado el cetro de Judá. Esto quiere decir siempre va a haber quien reine en Jerusalén.
ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. El término o el nombre Silo quiere decir tranquilidad o paz, porque cuando Cristo viene la paz. Cuando el Espíritu dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay paz. Qué bendición que nosotros podemos decir, el Señor profetizó, no va a faltar quien se siente, es decir, el cetro de Judá. Es decir, no va a faltar quien gobierne en Jerusalén. Siempre va a haber quien gobierne en Jerusalén. A David Dios le dijo, no faltará quien se siente en tu trono. No eran los hijos, no fue Salomón, no fueron los otros que reinaron, no fue cuando se dividió el reino, sino Jesús, que iba a estar en el trono de David. Porque David era el rey de Jerusalén, de Israel, humanamente hablando, pero Jesús es el rey de Israel y el rey de reyes para todas las naciones. Por eso termina Génesis 49:10. A él se congregarán los pueblos. ¿Qué le dijo Abraham? Dios a Abraham, en ti serán benditas ¿qué? Todas las naciones de la tierra. El rey de Jerusalén, a él se congregarán ¿qué cosa? Los pueblos. Y haciendo un apéndice rapidito, Pentecostés, había muchas naciones allí. Lucas recoge que había 12 naciones en la fiesta de Pentecostés. Bueno, en esta fiesta también había muchos judíos de otras naciones que estaban allí. Así que la connotación social era grande, porque el Rey de Reyes es grande, aleluya. Isaías capítulo 62, verso 11. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí tu Salvador, he aquí su recompensa con él, delante de él su obra. Siempre que Jesús habló del reino de Dios, lo hizo a través de sus obras. De hecho, cuando los fariseos y los religiosos de la época, aún los discípulos y aún Juan el Bautista tuvieron dudas, Jesús dijo, las obras que hago. A los fariseos dice, si ustedes no creen en mí, crean en las obras que hago, igual que el Padre lo orientó a Moisés. Y a los discípulos dice, por sus frutos lo conoceréis, en cuanto a la duda de quién iba a seguir, porque el Señor iba a obrar en ellos, iban a dar fruto conforme al reino también. Así que la obra iba delante de él y la recompensa del Señor va también con el Señor para todos los que le sigamos. Y aquí dice el profeta, he aquí viene tu Salvador. ¿Qué viene? Tu Salvador, dice el profeta Isaías a Jerusalén 500 años antes que naciera Jesús. ¿Quién venía? Había una expectativa mesiánica. ¿Qué quiere decir esto? La gente estaba esperando el Mesías, el enviado de Dios, el Salvador. ¿Saben qué quiere decir el nombre Jesús, verdad? Jesús quiere decir Salvador. Mateo capítulo 1, verso 21 dice, le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que la gente estaba esperando ¿qué cosa? El Salvador. Y por eso la fiesta tenía una connotación importante cuando algunos comenzaron a decir una frase que vamos a dejarla ahí, pero ustedes ya ahorita la hablaron aquí, la explicación la dejamos para después. Pero Hosanna, ese término es muy importante y vamos a ver de dónde salió ese término. ¿Qué hizo la gente? Una alfombra, ¿de qué? Diga conmigo, de la ropa. Porque hoy decimos de manta. Bueno, nosotros no usamos manta, así que no podemos hacer la alfombra. ¿Se imagina que hoy sea la entrada triunfal? Nosotros no tenemos manta. ¿Qué le pondríamos al Señor? Alfombra. Bueno, está bien la respuesta, alfombra. Pero imagínate que no hay alfombra cerca. Abrigo, ropa. La ropa de nosotros la ponemos en el piso. Eso es lo que quiero que usted piense en eso. No era que ellos querían botar las mantas, no era la manta que les sobraba, era la manta que estaban ¿qué? Usando. Quiere decir que es como que me quito al saco y lo pongo
y el otro se quita la camisa y la pone y vamos poniendo la ropa. Estoy seguro que algunos no podían quitarse nada por las condiciones climatológicas, por no sé, y cortaron ramas, porque tanto las cosas que nosotros tenemos como toda la creación está en función del Rey de Reyes y Señor de Señor. Amén. Amén. ¿Lo agarró? Tanto todo lo que tenemos como toda la creación está en función de ¿quién? Del Rey de Reyes y Señor de Señor. Nunca se olvide del Salmo 24. Y me gusta mucho. ¿Salmo cómo? 24. De Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, muy importante que nosotros, todo nuestro ser sirva al Señor. Esta gente puso su ropa, hizo una alfombra, porque el que iba a pasar era ¿quién? El Rey de Reyes y Señor de Señor. Zacarías capítulo 14 también habla de este acontecimiento profetizado. Y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos y en el frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio y hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Este, oeste, norte y sur. ¿Qué quiere decir acerca de la persona de Jesús cuando se pusiera en Jerusalén? Que iba a extenderse hacia todo, el reino se iba a extender hacia todo lugar. ¿Ya? Hacia todo lugar. Algunos creen esta profecía hablando de escatología, que se va a partir, que el Señor va a poner los pies, que se va a partir la montaña. Yo no creo eso así. Para mí está hablando de la connotación del reino, que es hacia todo lugar, como ya está haciendo hoy. Será predicado este evangelio del reino a toda criatura y entonces vendrá el fin. El reino del rey se extiende norte, sur, este y oeste, oriente y norte. ¿Está conmigo ahí? Amén. El mismo capítulo de Zacarías 14 dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones y vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Zacarías está recordándole a la generación que estaba en el cautiverio la importancia de las fiestas por lo espiritual, por la importancia de transmitir a la nueva generación. Y ahí está la gente para adorar a quién. Dice ahí, subían cada año para adorar a quién. Zacarías capítulo 14, verso 16. ¿Para adorar a quién dice? Oh, ya. Puede abrir su Biblia, dice, yo le leo los que no la tienen abierta, para adorar al Rey. Entonces, muy importante que sepamos que la connotación que había no era, bueno, vamos a ver quién aparece. No. La gente sabía y estaba esperando el Mesías, el Rey. Y bueno, la entrada fue profetizada. Zacarías capítulo 9, verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión, se refiere a Jerusalén, a los judíos. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti. El rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Cómo va a venir el rey? Primero va a venir a ti. Va a venir justo, va a venir salvador y va a venir humilde. Zacarías capítulo 9, verso 9. ¿No ha venido así Jesús a tu vida? Amén. Justo, fiel, humilde, salvador. Ahora, la gente se identificó con Jesús. Vamos a ver cómo, yo hablo de tres grupos aquí, cómo se identificaron con Jesús. Primer grupo, los discípulos. Versículos 6 y 7 dice que los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Me gusta mucho versículo 6. Después en la casa, cuando usted esté leyendo de nuevo este estudio, usted va a subrayar versículo 6, porque dice que los discípulos hicieron, ¿qué dice el texto? Como Jesús les mandó. Los discípulos hicieron como Jesús, ¿qué? Les mandó. No hicieron lo que ellos quisieron, no hicieron como ellos pensaban que se debía hacer. Ellos hicieron como Jesús les mandó. Nosotros tenemos que obedecer al Rey como Él nos ha mandado.
Hay algunas personas que dicen, bueno, la Biblia dice, pero a mí mi opinión es, o a mí me parece que, no, la Biblia dice y hay que hacerlo como dice la Biblia. ¿Le dice amén? Amén. Eso. Y el otro grupo es la multitud. La multitud puso los mantos, aunque los discípulos, uno de ellos puso los mantos sobre el burro para que el Señor se montara. Pusieron los mantos, pusieron las ramas y gritaron. ¿Qué gritaron la multitud? ¡Hosanna! ¡Salva! Te rogamos que salves, según la tradición judía. ¿Y de dónde sale esta canción? ¿Por qué ellos cantaron esa canción? ¿Quién ensayó la canción? Bueno, era un ensayo de años. Salmo capítulo 118, vamos a buscarlo. Salmo capítulo 118, verso 25. Vamos a ver qué dice ese salmo, a ver si se parece al texto que estamos analizando. Salmo 118, verso 25. Alguien lo lee fuerte ahí cuando lo encuentre. ¿Qué dice? 118, verso 25. Oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Eso. Sálvanos, Jehová. Hosanna. Sálvanos ahora, te rogamos. Dice aquí el Mateo cuando está escribiendo, verso 21. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado en un asno sobre un pollino. Y los discípulos fueron y hicieron como el Señor les dijo. Verso 9, la gente que iba delante y la que iba detrás gritaba diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. ¿Lo vio ahí en el Salmo 118? Oh Jehová, sálvanos ahora. Eso. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Verso 26 también. Bendito el que viene. ¿No lo dice lo mismo acá? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Verso 9, capítulo 21 de Mateo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Salmo 118, 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Lo ven? Qué importante que sepamos la palabra de Dios cada periodo, cada etapa, cada año, cada día, en cada momento está siendo dada a nuestras vidas para que recordemos, para que en el momento que se cumpla podamos decir, se cumplió la palabra del Señor. Dios lo había dicho con anticipación. Salmo 118, 25 dice, oh Jehová, sálvanos. Pero hay una palabra muy importante que esta gente lo dijo cuando dijo Hosanna. Esa palabra está hablando de sálvanos. Oh Dios, sálvanos ahora. Ahora. Esa es la palabra que quiero compartir hoy, entrada triunfal. Salmo 118, 25 dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Sálvanos ahora. Te ruego Jehová, que nos hagas, ¿qué cosa? Prosperar. ¿Cuándo? Ahora. Un día. No, ahora. Sálvanos un día. ¿Cuándo? Ahora. Sálvanos ¿cuándo? Ahora. Prospéranos ¿cuándo? Ahora. El tema es que en ocasiones nosotros no nos damos cuenta que Dios quiere bendecirnos ahora. Y le decimos al Señor, Señor, cuando tú quieras. Entonces dice el Señor, bueno, voy a esperar que me diga. ¿Ya? Y nos demoramos con las bendiciones. Dice, no recibimos porque no pedimos bien. Entonces el Señor dice, hoy, ¿sabe qué tenemos que aprender con la entrada triunfal? Sálvanos ¿cuándo? Ahora. Prospéranos ¿cuándo? Ahora. Sáname. Ahora. Dios quiere que nosotros nos movamos. Recuerda lo que hemos estudiado 2 domingos atrás. Nuestras palabras abren las puertas de Dios. Nuestras palabras nos van a salvar o nos van a maldecir. ¿Qué usted quiere? Salvar. Bendición, ¿verdad? Sálvanos ¿cuándo? Ahora. Qué importante, sálvanos ahora. Y esto es muy el deseo de Dios que hacerlo ahora. Jesús entra como el rey. Nunca se olvide esto. El rey entra a Jerusalén. ¿Y qué pasó con esto? Bueno, se turbaron. Dice verso
verso 10. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Hubo dos momentos en que Jerusalén se conmovió por la persona de Jesús. ¿Recuerda eso? En la crucifixión hubo una connotación más bien fuerte, pero la Biblia recoge esto de que Jerusalén se conmovió en dos momentos: cuando Jesús nació y cuando Jesús se iba a morir. Cuando Jesús nació, dice que Herodes se preocupó y toda Jerusalén también se conmovió. Y ahora, cuando Jesús está entrando como rey, que iba a ser crucificado, la ciudad se preocupó, se conmovió. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Por qué se conmovió? ¿Qué dice ahí? Verso 10 al final, ¿qué dice? ¿Quién es este? Mira, hermano, las personas que no conocen a Jesús se conmueven así. Y muchos le expresan, pero si no es por dentro. La gente tiene temor a Dios. Y no es el temor santo que tenemos nosotros. No, la gente le tiene miedo de dar cuenta a Dios, de poner su vida delante del Señor, de que Dios los guíe. Pero cuando nosotros entregamos nuestra vida en el control del Rey de Reyes, entonces ese temor desaparece. Y entonces, ¿por qué? Porque nosotros sí sabemos quién es Él. ¿Qué es lo que es Jesús? El Rey de Reyes. ¿Qué es lo que es Jesús también en esta historia? El Salvador. ¿Verdad? El que nos prospera, el que nos bendice. Y entiéndase la palabra prosperidad cuando yo la digo, ¿ok? Tristemente está siendo mal usada por algunos, pero Dios sí quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad? Amén. Yo no estoy diciendo que todo el mundo tiene que ser rico y millonario, no estoy diciendo que todo el mundo tiene que estar sano. Dios sí quiere que nosotros estemos bendecidos. Dios quiere cubrir cada una de nuestras necesidades. Amén. Pero si hay alguno enfermo, si hay alguno que no está en una condición material bien, no quiere decir que está en pecado, porque Jesús mismo dijo: los pobres siempre lo tendrán. Pero el Señor sí dijo: quiero bendecirte, quiero prosperar. Amén. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Por eso aquí está diciendo: sálvanos, en un grito de espiritualidad, de guía para la nación, de control de todas las cosas, de uso correcto de la vida. Y esa es la idea de Jesús. Jesús entró como rey y hubo una preocupación en la ciudad, pero hubo una motivación muy linda en cuanto a los discípulos. Los discípulos estaban contentos, gritando también: ¡Hosanna al Rey de los Judíos! Porque ellos estaban en el proceso, pero estaban aprendiendo también, como nosotros. Estamos en el proceso y estamos aprendiendo. ¿Dice amén? ¿Verdad que sí? Estamos aprendiendo. Y ese gozo nos motiva a seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y otro estaba motivado por el consuelo de Israel. La gente estaba esperando al Mesías. Y aunque muchos judíos todavía hoy están esperando al Mesías, ya muchos en ese momento dijeron: este es el Salvador. Amén. Lo sigan esperando los judíos. Hay algunos que están esperándolo, otros dijeron: sí, este es el Mesías. Lo dijeron en este tiempo y otros lo empezaron a decir continuamente. Hay judíos cristianos. Qué bueno, gloria a Dios. Ahora, estaban esperando el consuelo de Israel y por eso estaban motivados. Y algunos fariseos, que fueron, yo creo, los que hicieron la pregunta: ¿quién es este? ¿Quién es este que la gente está gritando? Preocupado y con envidia, ¿verdad? Fueron movidos por la envidia. ¿Quién es este que tiene más gente que nosotros? De hecho, estuvieron muy preocupados que si los romanos venían para atacar, porque había revuelta de la ciudad, ¿verdad? Jesús, el Rey de Reyes, vino a este mundo para transformar la sociedad y cambiar la situación de muchos para salvación. Por eso dijo la gente: Hosanna. Y para mí, en la entrada triunfal, en la connotación, en la importancia que tiene el reino de Dios presente en nuestras vidas para salvarnos. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. ¿Cuál es tu motivación en la entrada triunfal? ¿Cuál es tu pensamiento ahora al terminar toda esta explicación en cuanto a la entrada triunfal? ¿Qué significa para ti la entrada triunfal entonces? Quiero escucharle. En una palabra, ¿qué significa para ti la entrada triunfal entonces? Salvación, muy bien. Vida eterna, muy bien. ¿Qué significa para ti la entrada triunfal de Cristo hoy, siglo XXI, abril 14?
Cristo en el corazón. Cristo en el corazón. ¿Qué más? ¿Qué significa la entrada triunfal? El rey que vino a reinar a mi vida. Ese es para mí, el mío. El rey que vino a reinar a mi vida. Digo, Señor, gracias porque me has salvado. Ya no le digo sálvame porque yo estoy salvo ya, ¿verdad? Gracias, rey, porque tú reinas en mi vida y me has salvado. Esa es la connotación. No es porque lo que estoy diciendo que es mi respuesta, pero es la connotación. La gente tiene que tener a Jesús como el rey de sus vidas. Hay algunos que lo quieren para salvación. ¿Sabe que hay personas que tienen al Señor como medicamento? ¿Sabe cómo es el Señor de medicamento? Me lo tomo cuando me hace falta, cuando no me hace falta está ahí en el botiquín. Es el 911. El 911. No, es el 911. Ayúdame que estoy mal, ayúdame que estoy mal. Oye, Señor, ayúdame que estoy mal. Ese es el 911. El del medicamento me lo tomo cuando me hace falta. Cuando no me hace falta, está en el botiquín cerrado. El 911 es. Y el otro es Señor custodio. Señor, cuídame aquí, Señor, cuídame allá. Pero Él no es ni custodio, ni enfermero, ni médico. Yo hablo que el Dios no es médico. Usted sabe que Dios no es médico. Hay gente que dice, no, Él es el médico de los médicos. No. Él es la vida. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no es medicina, Él es la vida. Él es la estabilidad de la vida en todos los sentidos. Entonces, esa es la connotación de la entrada triunfal. Cuando nosotros le damos importancia a la entrada triunfal en nuestras vidas, ¿qué significa esta historia hoy? Jesús es el rey de mi vida. Como cantábamos ahorita. Él es el rey infinito en poder, ¿verdad? Aleluya. Con eso termino. Cada acontecimiento de la historia de la humanidad está bajo el control de Dios, bajo el control de Jesús, que es el rey. Jesús entró a Jerusalén, pero también ha entrado a nuestra Jerusalén, que es nuestros corazones, ¿verdad? Y Él ha venido para salvarnos. Y el término Hosanna, aunque no es de nuestro español y sí lo usamos en todos los idiomas, Hosanna debe ser un concepto que vivamos frecuentemente, recordándolo. Debemos tenerlo escrito en nuestra casa. Hosanna. ¿Qué quiere decir? Rey, sálvanos. Rey, gracias porque me salvaste. ¿Usted dice amén a eso? Amén. Bien, oramos. Oramos pidiéndole a Dios sabiduría. Si hay